el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Dice Jesús: Al que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Esto es una advertencia de Jesús. Vamos a ver hasta qué grado es esto, hasta dónde nos puede llevar esto. Hemos vivido un tiempo en la humanidad de estrecha relación con Dios Hijo en el tiempo de la redención. Hace 2000 años Jesús estuvo aquí en el mundo y hubo una relación muy estrecha con Dios Hijo encarnado. Luego empezamos a vivir un tiempo de una relación muy estrecha con el Espíritu Santo después de Pentecostés. Y la iglesia ahora está esperando un nuevo Pentecostés. Este nuevo Pentecostés nos va a llevar a un tiempo de estrecha relación con Dios Padre, porque todo tiene como objetivo el Padre Celestial. Todo tiene como objetivo el Padre Celestial. Entonces ahora viene con la fuerza del Espíritu Santo, después de consumada la redención, consumada y aceptada, consumada es decir, realizada, culminada la redención y la aceptación de Jesús, luego viene el tiempo del Espíritu Santo, que nos va a llevar a este tiempo de una estrecha relación con Dios Padre, porque Dios Padre es la razón de la felicidad de Jesús. Es la fuente de la felicidad de Jesús y nosotros somos el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, debe ser la misma fuente de felicidad para nosotros. ¿Quién? Dios Padre, porque nosotros somos el cuerpo de Jesús. Hay un ejemplo que he puesto varias veces, sopórtenme poquito por favor, pero nos ayuda mucho, nos ubica mucho. La mamá, la abuela y la tía van a ir a ver al niño porque va a desfilar por primera vez. Y ahí está la mamá, la abuela y la tía esperando con mucho entusiasmo. Pasa una escuela, pasa otra escuela y de repente viene la escuela donde está su chaparro. Y viene, lo ven que pasa, lo saludan, le sonríen, pasa el niño y se acabó el desfile. Porque solo tienen ojos para su hijo. Solo tienen ojos para su hijo. La mayoría de los que van al desfile es porque alguien que ellos aman está desfilando allí. Solo tienen ojos para el hijo. También Dios Padre solo tiene ojos para su hijo.
Solo tiene ojos para su Hijo. Nosotros no tenemos acceso al Padre Celestial de una manera individual. No podemos nosotros tener acceso al Padre Celestial a menos que vayamos en su Hijo Jesucristo. Nosotros por nuestra propia fuerza, ni por nuestras oraciones, ni por nuestros méritos, ni por nuestras acciones, nada de esto nos permitiría entrar a la presencia del Padre Celestial. El que nos da acceso al Padre Celestial es Jesús, y sin Jesús no hay acceso al Padre Celestial. El Padre Celestial no nos reconoce si no tenemos vida en Jesús. Si nosotros morimos y Jesús no nos reconoce, no podemos clamar, Padre Celestial, por favor, mira, Jesús no tuvo misericordia de mí, ten tú misericordia de mí. Dios Padre voltearía con su Hijo, es el único Hijo amado, ¿quién es este? Si Jesús voltea y dice, no lo conozco, no es de los míos, no tiene mi vida, Dios Padre no va a actuar. Dios Padre está con su Hijo y solo tiene ojos para su Hijo. Por eso Jesús nos advierte, el que me niegue delante de los hombres, el que se avergüence delante de mí, delante de los demás, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Fíjense qué fuerte es esta sentencia. ¿Por qué? Porque si Jesús se avergüenza de nosotros y no nos reconoce, no hay posibilidades de salvación. No hay posibilidades de salvación. El que no sea reconocido como suyo por Jesús, porque tiene su vida. Porque tiene su vida, no porque se dejara crecer el cabello y se dejara la barba. No. El que tenga la vida de Jesús en él, Jesús se va a reconocer a sí mismo en esa persona. Y el que no tenga la vida de Jesús en él, pues no le va a reconocer. Jesús diría, no sé, no lo conozco. Y si Jesús no nos conoce, no hay posibilidades de la salvación. Por eso es tan importante aceptar, conocer la verdad, aceptar a Jesús y bautizarnos. Al recibir el bautismo, nosotros pasamos a formar parte del cuerpo místico de Jesús. Todos los bautizados forman parte del cuerpo místico de Jesús. Y el Padre Celestial amará a los que le correspondieron a su amor. ¿Por qué digo a su amor y no al de Jesús? Porque Jesús vino porque el Padre lo envió. Por lo tanto, recibir a Jesús es recibir al Padre Celestial. A los que recibieron el amor de Dios Padre en su Hijo Jesucristo, que nos amó y que se entregó por nosotros, a esos Dios Padre los va a reconocer, pero solamente, repito, en su Hijo Jesucristo. Hay un padre, el padre Felipe Scott, de Perú, si no me equivoco, que el Señor le regaló unas gracias muy especiales. Entre ellas está la gracia de escuchar la voz de Dios, escucha la voz de Dios Padre. Y Dios Padre le ha ido guiando a esta relación a la que vamos todos, a una nueva relación con Dios Padre, una cercanísima relación amorosa con Dios Padre. Y entonces le empieza a revelar al Padre Scott las heridas profundas del alma que todos podemos llegar a tener y la forma como se deben de ir sanando. Y entonces el Padre se ha dedicado a hacer retiros en un lugar y en otro para hablar de lo que el Padre Celestial le ha dicho y ayudar a sanar. Esto uno puede ver casi la parábola del hijo pródigo, al padre sanando las heridas de su hijo, no solo dejándolo regresar a la casa, sino sanando las heridas del cuerpo de su hijo. Nosotros somos el cuerpo de Jesús, lastimado. Por eso es que nosotros vamos a ser medicados por el amor de Dios. Recibiremos las ternuras de Dios Padre, pero tenemos que ser parte de este cuerpo de Cristo, carne viva, porque en un cuerpo puede haber carne viva y puede haber carne muerta. Carne viva es aquella persona que tenga la vida de Jesús en ella. Carne muerta es aquella persona que no tiene la vida, que está bautizada, pero no tiene la vida de Jesús en ella. Y entonces así en el cuerpo podemos tener carne viva, pero también podemos tener
callos. El callo es un pedazo de piel de nosotros, es un pedazo de piel que se va abultando, se va endureciendo y termina por lastimarnos su presencia. Por eso no podemos nosotros, podemos ser parte del cuerpo de Cristo, pero carne viva o carne muerta. Si llegáramos a ser carne muerta, como es dolorosa para su Hijo, será cortado y expulsado. Por eso vean, no basta con haber sido bautizados, es necesario tener vida de Jesús en nosotros, la vida misma de Jesús en nosotros, para no ser carne muerta pegada al cuerpo de Jesús, que un día sea arrancada y arrojada al fuego, al cielo. Entonces los que vamos a poder entrar, yo pienso llegar allá, todos los que vamos a poder entrar, solo vamos a poder entrar como cuerpo de Cristo, solamente como miembros del cuerpo místico de Jesús. Y estos son los que van a tener la experiencia del amor del Padre a Jesús, pero como somos su cuerpo, hasta nosotros va a llegar la experiencia de Jesús del amor de su Padre. Por eso esto lo vemos algo parecido, no es exacto, pero es parecido en el monte Tabor. En el monte Tabor es Jesús el que tiene la experiencia del Padre y esa luz alcanza a los apóstoles que fueron con él, Pedro, Santiago y Juan, y tienen esa experiencia del amor de Dios. Por eso Pedro va a decir, qué a gusto estamos aquí, hagamos 3 chozas, una para ti, una para Elías y otra para Moisés. La experiencia del amor de Dios nunca va a ser independiente de Jesús. Nadie puede llegar a la experiencia del Padre sin Jesús. Es Jesús el que nos lleva al Padre como su cuerpo místico. Jesús después va a enviar, como decíamos, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene a santificarnos, viene a unificarnos en el amor. Esa es la función del Espíritu Santo, santificar, unificar en el amor, para que seamos el verdadero cuerpo de Jesús. No podemos llevar una vida de pecado y pretender ser el cuerpo de Jesús. Seríamos carne muerta, carne que sería cortada a fin de cuentas y arrojada al fuego. Si nosotros somos la alegría de Jesús, Dios Padre será nuestra alegría. Si nosotros somos el descanso de Jesús, Dios Padre será nuestro descanso. Él nos va a recompensar. Él nos va a recompensar. Pero si nosotros despreciamos a su Hijo, imagínense ustedes, una persona les desprecia a su hijo y luego les pide una taza de café, ¿se la dan o se la ponen en la cabeza? Le despreciaron un hijo. No podemos despreciar al Hijo de Dios y pretender entrar a la casa del Padre Celestial. No podemos pretender eso. No podemos pretender eso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros con Jesús para llegar al Padre. Él es el camino, el único camino que nos lleva, es la única puerta de entrada al corazón de Dios Padre. No existe ninguna otra puerta que no sea Él. Si nosotros somos la alegría de Jesús, si nosotros somos el descanso de Jesús, por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de perdonar, por nuestra manera de ser, somos el descanso y no la preocupación y el dolor de Jesús, sino su alegría y su descanso. Entonces el Padre Celestial, si a nosotros nos traicionara nuestra familia completa, nos despreciara nuestra familia, nuestros amigos nos abandonaran, Jesús, Dios Padre, siempre pondría un cirineo en nuestro camino. Acuérdense cuando Jesús va cargando la cruz y ya no podía cargarla, corría el peligro de que el peso de la cruz lo matara, y Dios Padre suscita para que venga ese hombre, el cirineo, y le ayude a Jesús a cargar la cruz, y le ayuda a cargar la cruz. Si nosotros somos el descanso y la alegría de Dios Padre, nunca va a faltar un cirineo en nuestra vida.
No importa que no tuviéramos ni padre, ni madre, ni hermanos que nos hicieran caso, nadie, que todos nos abandonaran y nos despreciaran. Dios Padre, si somos el consuelo y la alegría de su Hijo, Dios Padre suscitaría en nuestro camino siempre algún cirineo que nos ayude a cargar para que el peso de la cruz no nos llegara a destruir. Vean lo importante que es la fidelidad a Cristo. Vean lo importante que es el conocimiento de Cristo. Allí está la verdadera vida. Jesús viene a traernos la vida, pero la vida está en el Padre. El Padre se la ha dado al Hijo y el Hijo nos la ha traído a nosotros. El Hijo nos la ha traído, por eso ahora tenemos esta vida de gracia en nosotros. Nosotros por eso, dice Jesús mismo, que no deberíamos de tenerle miedo a las personas que se llegan a violentar contra nosotros y que pudieran llegar al extremo de matarnos. ¿Por qué no? Porque no pueden llegar más que a matar el cuerpo. Nada más pueden llegar a matar el cuerpo. Ninguna persona tiene autoridad para mandarnos al infierno. Ningún ángel, ni de los fieles a Dios, ni de los ángeles que se condenaron, de los que se rebelaron, ningún ángel puede mandarnos al infierno. ¿Quién es entonces el único que sí podría mandarnos al infierno? Por eso Jesús nos habla hoy. Y sí va a haber problemas, esto sí va a haber problemas para que nosotros nos desviemos del camino. El enemigo de Dios va a mover corazones para que se volteen contra nosotros, ¿verdad? Pero no deberíamos de temer a esas violencias del mundo. Sí podemos y debemos cuidarnos de ellas, no provocar, no tener la culpa de que alguien se violente contra nosotros, no tener la culpa, de eso sí podemos y debemos hacer, cuidarnos. Pero, repito, nadie, ni siquiera una persona que pudiera hacer un daño espiritual que sobre otra persona, tal vez pudiera llegar a matar a esa persona. Si tuviera esa persona el suficiente conocimiento de ocultismo y la otra persona estuviera bastante alejada de Dios, sí podría llegar a matar a una persona, pero no a condenarla. No a condenarla, nadie puede condenar, nadie puede condenar. El único que puede condenar es Jesús. El juez que nos va a recibir después de nuestra muerte es el que en su palabra está la sentencia para nosotros, pero no lo que Él quiera. Él va a dar la sentencia de lo que cada quien merezca según sus obras, lo que cada quien merezca. Por eso no es fácil, el mundo va a estar en contra de nosotros. Hoy escuchamos en la primera lectura cómo hasta los amigos de Jeremías se voltearon contra él. Estaban esperando que se equivocara en algo para echársele encima, para destruirlo, porque Dios les había dicho verdades que tenían que saber para no condenarse, pero a ellos les pareció malo y quisieron ir contra Jeremías para hacerle daño. Pero, ¿qué hace Jeremías? Se abandona en Dios, Jeremías. Esas personas solo podían haberle quitado la vida, y eso si Dios se lo permite. Acuérdense cuando agarraron al profeta Daniel y engañan al rey y lo avientan al pozo de los leones. Ningún león lo lastimó. ¿Les quitó el hambre el Señor o no los dejó que lo vieran? No sabemos. Lo que sabemos es que duró toda la noche en una fosa llena de leones y no le pasó nada a Daniel. Y cuando aventaron a los otros, apenas iban en el aire y los leones brincaron y los agarraron, los despedazaron cuando apenas iban en el aire. Esto es, vean, la gran diferencia de estar con Dios y de estar contra Dios. De no avergonzarnos de Dios y de avergonzarnos de Dios. Cuidado cuando nosotros nos avergonzamos de Dios. Entonces, vean cómo el Señor puede suscitar. ¿Va a haber problemas? Sí, va a haber problemas. El mundo está lleno de problemas. Esto que le pasó a Jeremías le pasa también a Jesús y nos va a pasar también a nosotros.
Pero Jesús nos dice, no tengan miedo, no pueden llegar más que a matar el cuerpo y solo si Dios lo permite. Y solo si Dios lo permite. Entonces, ¿quién es el que tiene autoridad? ¿A quién sí debemos de temer? El juicio divino. ¿Por qué tenemos que tenerle miedo al juicio divino si Dios es tan bueno? Porque en el juicio Dios no nos va a dar lo que quiera su corazón. No, eso no sería juicio. El juicio consiste en que Él nos va a dar lo que merezcan las obras. Va a sacar el libro de la vida y lo que merezcas, eso te va a dar. Si nosotros cometemos un delito y nos llevan con un juez, el juez no puede decir, le doy 3 cadenas perpetuas por haber robado una manzana. No puede. Está especificado qué tanto se debe de hacer pagar a esa persona. No puede hacer lo que quiera, tiene que estar apegado a la ley. También Jesús se va a apegar a la voluntad del Padre y entonces según lo que merezcan las obras, eso se lo va a dar, no lo que Él quiera. Por eso es que sí existe la condenación. A eso sí hay que tenerle miedo. Llegar a la presencia de Jesús y que Jesús nos enseñe nuestra vida y nuestra vida no nos alcance para alcanzar la vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, hay que reconocer a Jesús. Hay que reconocerlo como el enviado del Padre Celestial, como el Salvador que Dios Padre ha dispuesto como nosotros. Pero no solo reconocerlo, también hay que obedecerlo. También hay que obedecerlo. Y después de poner en práctica todo lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos, todos sus mandatos, todos sus preceptos, después de que pongamos nosotros en práctica esto, también nos faltaría la comunión, porque la comunión es un mandato de Jesús, no es una sugerencia al que quiera, al que le sobre tiempo, al que le nazca, al que le guste, no. Es una orden, tomen y coman todos de él. Y el que no come su carne, no bebe su sangre, no tendrá vida eterna. Entonces, tenemos que ir juntando estos elementos para no despreciar a Jesús, para no despreciarlo, para no avergonzarnos de Jesús. Porque el que se avergüence de su fe en Jesús, Jesús se avergonzará de él. Ya nos lo advirtió. No es una venganza, ya nos lo advirtió. O estamos con Él o estamos contra Él. No hay más. O estamos con Él o estamos contra Él. Entonces tenemos que disponernos nosotros para poder reconocerlo, aceptarlo en nuestra vida, comulgarlo, porque también eso es obedecerlo. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en esta semana? Primero, nunca avergonzarnos de nuestra fe. Hay que tener mucho cuidado de no avergonzarnos de nuestra fe. Hay personas que ya les da vergüenza traer algún signo religioso con ellos, un rosario, una cruz, un crucifijo. Les da vergüenza traer algún signo de su fe. Cuidado, porque el que se avergüence de Jesús delante del mundo, Jesús se avergonzará de él delante del Padre y ya no hay salvación eterna para esa persona. Entonces tenemos que tener cuidado, no van a misa algunos porque qué vergüenza, ¿verdad? ¿Qué van a decir los demás? No te avergüences del Señor, ni de rezar el rosario, ni de servir en una parroquia. No te avergüences, al contrario, sí, a lo mejor te van a tratar como trataron al profeta Jeremías, pero a ver, díganme, todos los que atacaron a Jeremías para destruirlo, ¿dónde están? ¿Y dónde está Jeremías ahorita? Jeremías está en el cielo, ¿y los otros dónde están? No sabemos si en el infierno o en el purgatorio. Por eso es que dice, no importa lo que te hagan, no vayas contra Dios, no te avergüences de tu Señor, porque entonces Él se avergonzaría de ti. Mejor es soportar la burla, soportar una injusticia, que cometerla. También les invito a pensar en esta semana, revisen sus gustos, porque hay gustos que sí Dios está de acuerdo con ellos y hay gustos con los que Dios no está de acuerdo con ellos.
Y muchos papás, muchas mamás han sido los responsables de que en el corazón de sus hijos crecieran gustos que van contra Dios. Les compraron videojuegos de violencia, de guerra, de sensualidad, de erotismo. Les generaron gustos que van contra Dios. Les generaron gustos que van contra Dios, y el que lo desprecie en la tierra será despreciado después por Jesús delante del Padre. Por eso tenemos que vigilarnos tanto, cuidarnos a nosotros mismos. Revisa tu manera de vivir. ¿Tu manera de vivir le agrada a Jesús? ¿Le agrada o es un dolor para Jesús? ¿Qué es? ¿Tu manera de vivir le agrada o es un dolor? Porque de ahí depende la reacción de Dios Padre para contigo. Porque de ahí depende. Por eso tenemos que tener tanto cuidado con nuestros gustos, con nuestras preferencias, con nuestra manera de vivir, incluso nuestra manera de vestir. Pero a mí me gusta vestirme así, está bien, puedes hacerlo, pero si eso no es del agrado de Jesús y eso te aleja de Él, te pondrías en un riesgo, Revisen su manera de reaccionar ante las circunstancias adversas. ¿Cómo reaccionas cuando hay problemas? ¿Cómo reaccionas? La forma como reaccionas, ¿le agrada a Jesús o le duele a Jesús? Para que nos vayamos dando cuenta si somos carne viva o si somos carne muerta en el cuerpo de Jesús. Para irnos dando cuenta si somos un dolor o si somos el descanso del corazón de Jesús. Y así sabremos con qué rostro vamos a encontrar al Padre Celestial, si nos va a reconocer o no nos va a reconocer. Él nos va a aceptar si estamos llenos de su Hijo, porque Dios Padre quiere amar en nosotros lo que amó en su Hijo, pero eso siendo nosotros el cuerpo de su Hijo. Tenemos que luchar que nada nos arranque, ni las críticas, ni las burlas, ni lo que te hagan todos los que están a tu alrededor. El que hable, se le pedirá cuentas de lo que habló. A nosotros no nos van a pedir cuentas de eso. A nosotros nos van a pedir cuentas de cómo reaccionamos. Eso sí, nos van a pedir cuentas a nosotros sobre cómo reaccionamos. Entonces, ¿a qué es a lo que nos invita Jesús? A tenerle miedo a ese momento de la justicia divina. A cuidarnos, no es un miedo que paralice, sino tenemos que cuidarnos de ese momento de la justicia divina. Si nosotros somos el descanso y la alegría de Jesús, por justicia divina recibiremos el cielo. Si somos un dolor para el corazón de Jesús, pues por justicia divina vamos a estar en riesgo de condenación eterna o de un largo purgatorio. Por eso hay que estar revisando constantemente nuestra vida. Si esto que estás viviendo, si lo que estás haciendo le agrada o le duele a Jesús. Cada quien revise. Los demás podremos ver la vida de los demás, pero solo Jesús y ustedes van a conocer las razones que tienen para eso. Solamente Jesús y ustedes las van a poder saber. Y también es muy bueno que pidamos la gracia del santo temor de Dios. Hay que temer a Dios, temer perderlo, porque si no lo mereces, no lo vas a recibir. Si no mereces entrar al cielo, no vas a poder entrar al cielo. No vas a poder entrar al cielo. Entonces hay que revisar qué hay, a qué persona no has perdonado, a qué persona no le has pedido perdón. Todas las cosas que te puedan alejar de Cristo, tienes que descubrirlas y cambiarlas en tu vida. Todo lo que sea una vergüenza, desprecio o olvido de Jesús, tenemos que irlos trabajando para llegar a ser el consuelo de Jesús en la tierra, una alegría y un consuelo para Él. Y el que así lo sea, Dios Padre será una alegría y un consuelo para esa persona. Para una mamá, ¿cuál es su mayor consuelo? Sus hijos. Imagínense. Para un papá, ¿cuál es el mejor consuelo? Toda su familia.
quieren que Dios Padre sea el consuelo de ustedes, sean el consuelo de su Hijo. Sean ustedes el consuelo de su Hijo. Dios Padre solo tiene ojos para su Hijo. Hace mucho les platicaba de aquel, y con esto termino, ¿verdad? Un señor que tenía un hijo, joven, y los dos les gustaba mucho el arte. Tenían una bodega, un subterráneo, donde tenían unas pinturas muy importantes, muy caras, y se bajaban todos los días y contemplaban, se sentaban delante de una de las pinturas, de las cuadros esos, y comentaban acerca del autor, del juego de los colores, el contrastes y todo. Entonces su hijo le piden que vaya, se da la guerra y se lo llevan a él a la guerra. Y entonces, estando allá en la guerra, muere el muchacho. Pero el amigo con el que había estado busca a su papá y lo encuentra y le dice: mire, su hijo todos los días, cuando ya teníamos un descanso, se ponía un espejo enfrente y él decía: cuando yo estaba con mi papá, él me veía así y yo lo veía así. Y se empezó a dibujar él solito, cómo veía él a su papá. Pero no terminó el cuadro y lo mataron. Entonces estaba el cuadro, se le veían los ojos, los rasgos de la cara, pero le faltaban muchos elementos. Y entonces le dice él, quería entregarle el cuadro de su hijo. El papá lo ve y dice: sí, así es como me veía mi hijo. Lo pone en un cuadro y lo pone en el mero centro de todas aquellas pinturas carísimas. Se muere este señor y entonces pues llegan muchos a la subasta. Iba a haber una subasta para la venta de todas esas pinturas carísimas. Y entonces el encargado de la subasta agarra un documento, lo abre, lo lee en silencio, lo cierra y dice: bien, empezamos la subasta, el primer cuadro que vamos a subastar es el del hijo. Y sacan ese cuadro que ni estaba terminado, ni estaba bien, ni nada, y lo sacan. Y todos: no hombre, quita eso, venimos por los de a de veras, venimos por los cuadros, las firmas importantes. Y el encargado: ¿cuánto dan por este cuadro? Y todos: oh, quita eso, hombre, ya lo que queremos son las buenas imágenes. No, ¿cuánto dan por este cuadro? Y nadie. Entonces va pasando por ahí el que había sido uno de los sirvientes de la casa, que había sido muy amigo de ellos, y entonces voltea y ve el cuadro, y entonces levanta la mano y dice él: $5. $5, ¿quién da más? ¿Quién da más? Entonces, ya hombre, dáselo, ya, dáselo, los otros, los buenos, es por lo que venimos. $5 a la una, $5 a las dos, $5 a las tres, vendido en $5 a esta persona. Luego saca el documento. El señor fulanito de tal, dueño de todos estos cuadros, dice que el que compre y se lleve el cuadro de su hijo, se le regalen todas las pinturas. Es el amor al hijo. Ese es el amor al hijo. Imagínense lo que Dios Padre estaría dispuesto a dar si amamos a su hijo. Lo que puede dar, lo que Dios Padre puede dar si amamos a su hijo. Es inimaginable. Es inimaginable. Nosotros lo que pedimos son cosas secundarias. Pero lo que Dios Padre, si nosotros amamos a su Hijo, si somos el consuelo y la alegría de su Hijo, es inimaginable lo que Dios Padre estaría dispuesto a dar. Por eso, esforcémonos, cuidemos nuestra vida y esforcémonos en agradar a Jesús, perdonando lo que tengamos que perdonar, haciendo lo que tenemos que hacer, amando a los que tengamos que amar, aunque nos cueste muchísimo, pero hacer lo que a Dios le agrada, lo que Jesús quiere y espera ver de nosotros. Y si nosotros somos la alegría de su Hijo Jesús y tenemos vida en Él, ¿qué recibiremos? No tenemos ni idea. Pero si ustedes hacen justicia por su propia mano y se alejan de Jesús, van a perderlo todo sin posibilidades de nada. Que Dios Padre nos ayude a entender esto, a revisar detenidamente nuestra vida para que no vayamos a perder al Señor. Se lo pedimos por los méritos, todas las gracias que necesitamos, por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.
Nos ponemos de pie.